llama Muertos a la ley de Moisés. Y entonces, aquí nosotros tenemos que entender que dentro de la iglesia cristiana hay un abanico de denominaciones, hay un abanico de doctrinas, fíjate bien, y dentro de ese abanico tú vas a encontrar a algunos que son defensores de la ley de Moisés y que tratan de justificarse a través de ella. Tenemos también otros que no defienden toda la ley, pero sí ellos dicen que no la practican, que ellos no están sacrificando ni animales, no están guardando el día sábado ni nada de eso, que ellos han creído en el Jesucristo como su Salvador, pero han agarrado versículos de la ley y los han introducido a la iglesia para prohibir muchas cosas, fíjate bien, y para establecer pecados que en un tiempo lo fueron, pero que ahora ya no lo son. ¿Por qué? Porque Dios estableció un nuevo pacto. También están aquellos que quizás no han sacado, fíjate bien, versículos para meterlos dentro de la Biblia, pero han sacado los principios que se manejan dentro de la ley y los han puesto en la iglesia. Y entonces, ¿qué es lo que hay? Bueno, lo que hay es que tenemos una mezcla de doctrinas, fíjate bien, hay una mezcla de pactos, y entonces eso ha traído mucha confusión dentro de la iglesia, y por ahí es que nosotros nos podemos dar cuenta de que hay muchas denominaciones, hay muchas doctrinas, ¿verdad? Y muchas situaciones culturales dentro de la iglesia, y ahí es donde tú miras que hay quienes que se ponen velo, otros que usan sus blusas hasta el cuello, manga larga, falda hasta el tobillo, no se pueden cortar el pelo, no se pueden pintar, no pueden usar aretes, no pueden usar pantalón, los hombres no pueden usar bigote, no pueden usar tenis, no pueden usar ni siquiera pantalón de lona porque es pecado todo eso, ¿verdad? Y muchas cosas más. Entonces hoy vamos a estar viendo de dónde es que sale todo eso, por qué se distorsionó tanto la doctrina de Cristo y por qué hay tanta contaminación en la iglesia con respecto a la ley de Moisés. Entonces yo quiero pues comentarte que nosotros como ministerio, como iglesia, no es que estemos en contra de la ley de Moisés. Yo quiero ser bien claro con esto, ¿verdad? Y quiero establecer esto para que nadie vaya a pensar o a creer que yo estoy en contra de la ley o que yo estoy diciendo que eso está malo. No. De lo que yo estoy en contra es que nos quieran aplicar la ley de Moisés a nosotros cuando definitivamente no debe de ser así. ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 7, verso 1 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Bueno, que la ley tiene jurisdicción sobre el hombre que está vivo, y precisamente por eso es que este tema se llama Muertos a la ley. Y te voy a poner un ejemplo de cómo funciona esto de la ley, para que tú te des cuenta que la ley no te la pueden aplicar a ti. Si tú eres cristiano, si tú eres la iglesia de Cristo, no te pueden aplicar la ley de Moisés. Y te voy a dar una ilustración, vamos a decirlo así, para que tú puedas y tu corazón y empieces a darte cuenta cómo funciona esto. Imagínate tú que tenemos a una persona que le quitó la vida a otro, entonces se convirtió en homicida, y entonces la ley se da cuenta, lo investiga y todo, y el juez emite una orden de captura contra él, y sale toda la policía a buscar a este hombre. Fíjate bien, ¿por qué? Porque hay que aplicarle todo el peso de la ley. Y este hombre sale huyendo, y en la huida, fíjate bien, llega a tu casa, y ahí se le para el corazón y se muere. Fíjate bien, ahí en tu casa. Y entonces llega la policía y el ministerio público,
Y entonces cuando se dan cuenta que él está muerto, fíjate bien, él está muerto. Entonces, él tenía que pagar por ese asesinato que él tuvo. Y entonces el juez viene y no puede decir, por favor lleven el cadáver a la cárcel para que pague la deuda que tiene con la ley. Es ilógico, es irracional, es de locos que un juez diga, lleven el cadáver para que pague su condena. Lo que él dice, bueno, como se murió, entonces la ley ya no tiene jurisdicción sobre ese porque está muerto. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí, que la ley tiene jurisdicción sobre los vivos, fíjate bien, pero la Biblia dice que tú y yo, por cuanto hemos creído en Cristo, nosotros ya morimos a la ley. Y entonces la ley de Moisés ya no te la pueden venir a aplicar a ti porque tú ya no estás vivo. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 7, verso 12? Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la ley no es mala, la ley es santa. La ley es justa, la ley es buena. Y entonces, ¿por qué estamos en contra, fíjate bien, de que no la apliquen? ¿O por qué estamos hablando o predicando de que nosotros ahora como iglesia de Cristo ya no estamos bajo el yugo o sujetos a la ley de Moisés? Porque la ley solamente fue dada, fíjate bien, para que las personas se dieran cuenta de que eran personas que habían sido degenerados y que éramos pecadores. Te voy a comentar cómo funciona esto. Es como, por ejemplo, que si una persona tiene en su cuerpo un cáncer, un tumor, y va a que le hagan una resonancia magnética, o que va a que le hagan rayos X, o que le hagan un ultrasonido, y entonces el aparato revela que su cuerpo tiene un tumor, y viene la persona y le echa la culpa al aparato de que reveló que tenía el tumor. Bueno, el problema no está en la máquina, sino que el problema está en uno. Exactamente funciona la ley. La ley solamente fue dada para evidenciar los pecados del hombre. Y entonces, nosotros sí creemos que el antiguo pacto, la ley de Moisés, es muy importante para nuestra edificación, para nuestro crecimiento cristiano, para que nosotros podamos conocer mejor a Dios, para que nosotros podamos entender mejor las promesas de Dios, y porque hay algunas profecías, oye bien, hay algunas profecías en el antiguo pacto que todavía están por cumplirse, y entonces nosotros no podemos prescindir, nosotros no podemos venir y cortar de la Biblia el antiguo pacto. Entonces, aquí es donde es muy importante que tú te des cuenta que nosotros sí creemos que la Biblia debe de contener la ley y debe de contener el antiguo pacto para edificación nuestra, pero de ninguna forma nosotros vamos a permitir que nuestra adoración, nuestro culto, fíjate bien, y nuestra conducta sea regida por la ley de Moisés, porque ahora nosotros en Cristo Jesús tenemos otra ley, tenemos otros reglamentos, tenemos otras formas de conducta. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que hay muchas cosas que de la ley pues que se tienen que cumplir y que para nosotros es muy importante conocerlas. De hecho, yo te he dicho a ti que tú leas el Antiguo Testamento y tú te has dado cuenta que durante este tiempo, que ya son más de 100 días consecutivos que he estado enseñando y predicando, he enseñado muchísimo y muchos temas que están en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque eso es sombra de la imagen de las mejores promesas que íbamos a encontrar en el nuevo pacto. Entonces, si nosotros queremos entender muchas cosas del nuevo pacto, tenemos que ir siempre a la sombra que es el antiguo pacto, ¿ya? Y tú te has dado cuenta que yo he predicado muchísimo del antiguo pacto, siempre enseñando cómo conocer mejor a Dios. Entonces, no digo esto para que nadie vaya a tener una idea que yo estoy en contra de la ley, en contra de
el antiguo pacto, nada de eso. Por eso estoy aclarando esta situación. Dicho esto, lo primero que nosotros tenemos que entender es la relación que Jesús tenía con la ley de Moisés. Entonces, primero, en Mateo capítulo 5, verso 17, el Señor Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Fíjate bien, para cumplir. Y entonces, en Juan capítulo 19, verso 7, también vamos a encontrar que los judíos estaban bajo esa ley, y se podría decir de que el pueblo de Dios, Israel, estaba bajo esta ley de Moisés, y el Señor Jesús nació, fíjate bien, en ese pueblo nació bajo la ley para cumplirla. Y entonces se puede decir de que Jesús era un judío. Fíjate bien, Jesús era un judío que practicaba la ley, y él tuvo que venir a cumplirla, fíjate bien, para que nosotros no la tuviéramos que cumplir. Él tuvo que morir para que nosotros no tuviéramos que morir. Él se hizo pecado para limpiarnos de nuestros pecados. Y entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesucristo vino para cumplir la ley. En Juan capítulo 19, verso 7 dice: los judíos le respondieron, ahí están hablando con Pilato: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe de morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Entonces aquí vemos que Jesús vino a cumplir la ley a tal punto que fue crucificado. Entonces, podemos decir que el Señor Jesucristo tampoco estaba en contra de la ley, así como tampoco yo lo estoy. Él no estaba en contra. Él estaba en contra, fíjate bien, de aquellas prácticas religiosas que tenían los hombres que Dios no dijo, que es exactamente lo que estamos tratando de enseñar hoy. Fíjate bien. ¿Por qué? Porque aquellos hombres habían puesto cargas, fíjate bien, le habían agregado tradiciones, le habían agregado costumbres y habían agregado su voluntad. Aquellas cosas que ellos creían de que le podía agradar a Dios, se lo incrementaban. Entonces, de tal punto que la ley contenía 613 ordenanzas, pero ya llevaban 3,000. Oye bien, ya llevaban 3,000 porque ellos estaban, ¿qué? Aumentándole, y esas eran cargas que les ponían a las personas. Y se podría decir de que los religiosos eran los que habían distorsionado lo que Dios había dado. Es lo mismo que está sucediendo hoy. Si tú vas a Mateo capítulo 23, verso 23, dice: hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que las personas estas estaban cumpliendo las cosas que le convenían, fíjate bien, pero lo esencial que tenía que ver con la justicia y con la misericordia, ellos no la tenían. Y entonces el Señor Jesucristo, fíjate bien, no tenía problemas en sí con la ley, tenía los problemas con aquellos que habían distorsionado las cosas. En Juan capítulo 7, verso 19 dice: no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Entonces aquí vemos que nadie podía cumplir la ley, nadie la podía cumplir. ¿Por qué? Porque ellos habían distorsionado muchas cosas, y también en su corazón ellos no querían hacer las cosas bien. Entonces se podría decir de que el Señor Jesucristo no estaba tampoco en contra de la ley, así como nosotros igual, no estamos en contra de la ley. Ahora, ¿en dónde comenzó la solución para nuestra iglesia? Fíjate que 2000 años después de que el Señor Jesucristo estableció su doctrina, el nuevo pacto, desde ahí, fíjate bien, desde ahí empezó la situación a contaminarse, a descomponerse,
Y ya sabemos de que cuando el hombre toca las cosas santas, así como la ley es santa, pero fue que tocada y administrada por el hombre, y entonces terminaron arruinándolo. El nuevo pacto, fíjate bien, Dios se lo dio también a los hombres, a su iglesia. Pero también desde el principio los hombres empezaron a contaminar también el nuevo pacto. Y entonces se puede decir que desde el principio viene esta situación hasta el día de hoy. Y entonces no es de extrañar que 2000 años después haya mucha confusión con respecto a lo que el Señor Jesucristo dijo. Ahora, ¿en dónde comenzó todo esto? Bueno, comenzó con la primera iglesia, o sea, aquellos discípulos que el Señor Jesucristo dejó, aquellos 120 que recibieron el Pentecostés, fíjate bien, y de ahí Pedro predicó y se convirtieron 3000, de ahí la segunda vez que predicó se convirtieron 5000, y entonces habían miles de cristianos, fíjate bien, en Jerusalén que ya se habían convertido a Cristo. Entonces, yo quiero que vayas ahí a tu Biblia y que tú puedas encontrar en Hechos capítulo 21, verso 20, y tú te vas a dar cuenta que esa iglesia todavía no tenía la revelación completa con respecto a la gracia. Y entonces tenían el problema que habían creído en el Señor Jesucristo, pero seguían practicando la ley de Moisés. Entonces en Hechos capítulo 21, o Santiago, dice: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, esto es a Pablo, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley de Moisés. Entonces, fíjate bien que aquí tenemos que aquellos millares que se habían convertido a Cristo, aquellos que Pedro había convertido, todos estos estaban creyendo en el Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, pero a la vez seguían practicando la ley de Moisés, seguían creyendo en los sacrificios de animales, seguían creyendo de que las cosas que estaban escritas en la ley las tenían que guardar para justificarse delante de Dios. Y entonces el problema vino, fíjate bien, el problema vino cuando aquellos que no eran judíos, así como tú y yo, nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles, ¿ya? Cuando los griegos, cuando los macedonios, cuando los españoles, los italianos que no eran judíos empezaron a creer en Cristo, entonces vino un gran problema. ¿Por qué? Porque aquella iglesia que había creído en Cristo y que estaban practicando la ley, querían, fíjate bien, querían que estos que habían creído en Cristo se circuncidaran y empezaran a guardar la ley de Moisés igual que ellos. Entonces, si tú vas a Gálatas, capítulo 2, verso 11 al 14, tú te vas a dar cuenta que aún Pedro, fíjate bien, Pedro, que es el que quedó supuestamente como encargado de aquella iglesia primitiva, él todavía también no tenía esta revelación completa. Fíjate bien, ¿qué es lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 11 al 14? Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía es ya la iglesia gentil, le resistí cara a cara, dice Pablo, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, que es de la iglesia de Jerusalén, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, aquellos que estaban practicando la ley. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, te voy a repetir esto. Pablo dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío,
¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo aquí? Que aún Pedro estaba exigiéndole a aquellos que no eran judíos que se tenían que circuncidar y que tenían que guardar la ley de Moisés. Y entonces aquí vemos que Pablo tiene un encontronazo doctrinal, ¿verdad? Porque Pablo sí tenía la revelación completa que los gentiles no teníamos que guardar la ley de Moisés. Incluso, fíjate bien, más adelante yo te lo voy a demostrar, que ni siquiera los judíos, ni siquiera ellos tenían que seguir guardando la ley, mucho menos los gentiles. Pero desde ahí tú ya te puedes dar cuenta que viene esta confusión de que a los gentiles nos quieren aplicar la ley. Entonces, aquí nos damos cuenta que esta situación le ha hecho mucho daño a la iglesia gentil. Y fíjate que hoy en día hay muchas iglesias que no tienen esta revelación completa como la que tenía Pablo, y dicen ellos: nosotros queremos volver y quisiéramos ser como la iglesia primitiva, fíjate bien, y tener las prácticas que tenían ellos. Y ellos todavía no han comprendido y no tienen bien claro que esa iglesia primitiva a la que ellos aspiran, fíjate bien, ellos estaban practicando la ley de Moisés. Ellos estaban obligando a los gentiles a que se circuncidaran y que guardaran la ley, fíjate bien. Y entonces lo que sucede es de que hay mucha iglesia también hoy en día que no tiene la revelación completa de qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. Entonces nos damos cuenta que los apóstoles, fíjate bien, los apóstoles del Cordero eran creyentes en el Señor Jesucristo, pero también eran personas que practicaban la ley de Moisés. Y aquí es donde viene la otra confusión. La otra confusión viene, ¿por qué? Porque Pedro escribe parte del Nuevo Testamento. Santiago, que es el medio hermano del Señor Jesucristo, escribe parte del Nuevo Testamento. También Juan, fíjate bien, escribe parte del Nuevo Testamento. Y entonces, fíjate, escriben, primero, hay dos cosas que muchos lo ignoran o muchos no le prestan atención quizás. Uno es que cuando escriben ellos, le escriben a los judíos, fíjate bien, ellos no le están escribiendo a la iglesia gentil. Y yo te lo voy a demostrar. Le escriben a los judíos y como ellos son practicantes de la ley, entonces animan a estos judíos para que ellos practiquen la ley, fíjate bien. Y entonces muchos vienen y agarran esas cartas que se las escribieron a los judíos, aquellos que practicaban la ley, y los animaban para que practicaran la ley, y entonces ya lo introducen dentro de la iglesia. Si tú vas a Santiago capítulo 1, verso 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿A quién va dirigida la carta de Santiago? A los judíos que están en la dispersión. Está dirigida a las 12 tribus, no está dirigida a la iglesia de Antioquía, no está dirigida a la iglesia gentil. Pero fíjate bien que luego vemos que Santiago empieza a introducir en su carta ciertos aspectos que son puramente de los judíos. Por ejemplo, si tú vas a Santiago capítulo 2, verso 2, fíjate bien, dice: porque si en vuestra sinagoga entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, pero ¿qué es lo que mencionó? Dice: porque si en vuestra sinagoga, ahora, nosotros los gentiles, nosotros no visitamos sinagogas, nosotros tenemos templos, ¿ya? No nos congregamos en sinagogas. ¿Quiénes son los que se congregan en sinagogas? Los judíos, fíjate bien. Y entonces hay muchos aspectos ahí que muchos no los y no se dan cuenta que esto está dirigido para judíos.
Y entonces nos damos cuenta de que hay algunas situaciones en el Nuevo Testamento que, como están escritas por los apóstoles y que practicaban la ley, ellos introducían ciertas situaciones que tienen que ver con la ley. Te voy a dar otra situación. Si alguien te preguntara a ti, por ejemplo, que nosotros somos justificados por la fe o somos justificados por las obras, te hago la pregunta esa. Si alguien te preguntara a ti, ¿nosotros somos justificados delante de Dios por la fe o por las obras? Fíjate bien, la respuesta de muchos es: nosotros somos justificados por la fe. ¿Ya? La respuesta de otros podría ser: nosotros somos justificados por la fe y por las obras. Eso ya es un principio de la ley. Ahora, pero si tú vas a Santiago capítulo 2, verso 21, tú te vas a dar cuenta que él viene y dice que nosotros, fíjate bien, bueno, no la iglesia gentil, no que los judíos, porque él era un judío que le estaba escribiendo a otros judíos. Bueno, les dice a ellos, ahí se recuerdan que nosotros, hablando entre ellos, ¿no?, somos justificados por las obras. Y si tú vas, por ejemplo, a Santiago capítulo 2, verso 21, y yo te invito para que tú leas tu Biblia, para que tú puedas ver con tus propios ojos que lo que yo te estoy diciendo es lo que dice tu Biblia. Dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Eso es lo que dice tu Biblia, fíjate bien. Y dice: así también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Aquí vemos a Santiago escribiendo una carta para los judíos que está en el Nuevo Testamento, fíjate bien, y que está diciendo que la justificación delante de Dios no es solamente por la fe, sino que por las obras. Y menciona a Abraham, menciona a Rahab, y lo dice claramente. Ustedes ya ven que el hombre no es justificado solamente por la fe, sino que también es justificado por las obras. Y entonces lo que vemos aquí es de que ellos en ese momento, fíjate bien, en ese momento todavía no tenían la revelación completa. Todavía no tenían el conocimiento completo cómo era que estaba funcionando el nuevo pacto. Pero Pablo, que es el apóstol a los gentiles, que fue discipulado personalmente por Cristo, fíjate bien, él sí tenía una revelación más completa de cómo iba a funcionar la doctrina de Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces, si tú vas a Gálatas capítulo 3, verso 6 y 7, aquí ya Pablo, con una revelación más completa, fíjate bien, dice esto: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Bueno, fíjate bien, pues Santiago dice allá que Abraham fue justificado por las obras cuando sacrificó a Isaac, pero Pablo aquí dice: creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces aquí estamos viendo que Pablo está con una revelación más completa y dice que la justificación que tuvo Abraham no fue por las obras, sino que porque le creyó a Dios. Y si tú vas a Hebreos capítulo 11, verso 31, cuando habla de Rahab, aquí dice Pablo: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces aquí decimos, fíjate bien, que tanto Abraham como Rahab fueron justificados a través de la fe. Y entonces nosotros empezamos a darnos cuenta que dentro de las cartas que están escribiendo ellos todavía no tienen la revelación completa de cómo iba a estar funcionando el nuevo pacto. Por ejemplo, ahora miremos a Pedro. Pedro era otro judío que había creído en Cristo, pero que no tenía la revelación completa, y estaba obligando a los gentiles a judaizar. Primera de Pedro 1:1, fíjate bien, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo,
a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bueno, aquí Pedro está escribiendo su carta y no se la está enviando a los gentiles. No se la está enviando a aquellos que creyeron en el Señor Jesucristo y que no son judíos. Se la está enviando ¿a quién? A los expatriados de la dispersión, de la diáspora. Son las 12 tribus, los que están en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. O sea, son judíos que están ahí y que son cristianos. Pero aquí es donde vemos que él está escribiendo esa carta no para la iglesia gentil, sino que está escrita para los judíos. Por ejemplo, si tú ves a Juan ahora, Juan era otro que estaba dentro de esta iglesia judía, pero practicando la ley. Y si tú vas ahí a Apocalipsis capítulo 22, verso 14, tú te vas a dar cuenta que él escribe algo que a ti te va a hacer que se te erice todo. Fíjate bien, porque en la versión de la Reina Valera, ahí está como cristianizado. Eso quiere decir de que le cambiaron el término, fíjate bien, para que no se oyera mal. Pero cuando tú vas a una versión anterior, entonces tú encuentras este versículo así. Dice: qué bienaventurados son los que guardan la Torá, lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Qué te parece que Juan está diciendo aquí que qué bienaventurados son los que guardan la Torá? ¿Cuándo? Porque él pues está siendo de alguna forma influenciado, porque en aquel tiempo ellos creían que había que creer en el Señor Jesucristo, pero también tenían que seguir fieles a sus costumbres, tenían que ser fieles a sus tradiciones, tenían que ser fieles a la ley de Moisés. Y precisamente, si tú conoces algo de la Biblia, tú te vas a recordar que Pablo visitó Jerusalén, fue a verlos a ellos, fíjate bien, fue a verlos a ellos, y ahí fue cuando a Pablo se le alborotó todo el pueblo, fíjate bien, porque empezaron a decir de que Pablo estaba predicando en contra de la ley. Ahí lo capturan, a él lo golpean, y al final, a raíz de la captura esa, lo mandan a Roma y finalmente muere. Pero ¿dónde comenzó todo eso? Cuando Pablo llega a Jerusalén con la misma iglesia cristiana, y ahí es donde lo capturan a él, porque dicen de que él estaba predicando en contra de la ley. Y lo que él estaba haciendo es lo que nosotros estamos haciendo ahorita mismo. No estamos predicando en contra de la ley. No estamos ni descalificándola, no, sino que simplemente estamos diciendo que no nos pueden aplicar la ley porque estamos muertos en Cristo Jesús. Y para aquel que está muerto, la ley ya no lo alcanza. Y entonces yo te voy a invitar para que tú puedas buscar en internet. Fíjate bien, tú puedas buscar en internet y tú pongas ahí. Tú sabes que la iglesia cristiana evangélica viene de una coyuntura que se dio con Martín Lutero allá en 1517. Y entonces Martín Lutero saca una Biblia de la Iglesia Católica, y entonces él copia, ¿verdad? Y entonces la Biblia que establece él para que nosotros, fíjate bien, como iglesia cristiana pudiéramos tener, es una versión, así lo dijo él, mejorada. Y entonces él le quitó 6 libros a la Biblia, y lo voy a decir con todas las letras, a la Biblia que él se robó de la Iglesia Católica, ¿sí? Y entonces él agarra esa Biblia que él se robó y la lee y saca 6 libros que él considera que son históricos y que no tienen, ni siquiera mencionan a Dios, o que no tienen mucha trascendencia o edificación para nosotros la iglesia, fíjate bien. Pero yo te animo para que tú busques ahí. Y fíjate que él había sacado una Biblia originalmente antes que la que tenemos hoy, en donde él había quitado
el libro de Santiago, que es el que te acabo de leer ahorita, porque él consideró que ese libro no estaba dirigido para la iglesia gentil, sino que para los judíos, y que contenía material de la ley de Moisés y que podía crear confusión en la iglesia de hoy. Iba a quitar las cartas de Pedro, porque estaba dirigida para los judíos y que contenía situaciones que tenían que ver con la ley. Iba a quitar Apocalipsis. ¿Por qué? Porque también tenía contenido de la ley. Y entonces casi iba a dejar el Nuevo Testamento con los 4 evangelios y las cartas de Pablo. Así. Gracias a Dios, porque yo creo que fue el Espíritu Santo que lo guió. Gracias a Dios no tocó más. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos, cuando nosotros ya nos quitamos el velo, ya podemos encontrar en estas otras cartas, fíjate bien, mucha bendición, mucha edificación y mucha información para nuestra vida. Fíjate bien, pero la idea que tenía él era prácticamente quitar todas aquellas que fueron escritos por los apóstoles del Cordero, porque estaban muy contaminadas con la ley de Moisés. Ahora, esto que yo te estoy diciendo aquí, esto tú no lo vas a encontrar en ningún lado, no te lo va a decir nadie, y no te lo va a decir así tan claro, posiblemente porque no lo sepan, ¿ya? Pero yo te animo a que tú investigues todo lo que yo te estoy diciendo aquí para que tú veas que sí es cierto. Y que eventualmente Martín iba a prácticamente a quitar por lo menos unos 12 o 15 libros de la Biblia que él se llevó, porque consideraba de que podía traer confusión a la iglesia. Y fíjate que hasta cierto punto hoy esa misma situación está trayendo confusión. ¿Por qué? Porque aquí es en donde en el nuevo pacto los apóstoles introducen algunos principios de la ley, y entonces se podría decir que hay mucha iglesia cristiana hoy que está practicando cosas de la ley, fíjate bien, porque hay ciertas cosas que están ahí, ¿ya? Pero nosotros, como ya conocemos cuál es la revelación completa que tenía Pablo, entonces nosotros ya tenemos bien claro, fíjate bien, de que nosotros, como estamos muertos en Cristo, la ley ya no te la pueden aplicar a ti. Entonces, yo sé que hay algunos cristianos, fíjate bien, que no les gusta oír esto y que todavía piensan que deben de estar guardando la ley, que piensan que todavía se pueden justificar delante de Dios, y nos llaman a nosotros, fíjate bien, nos llaman mundanos, nos llaman libertinos, nos llaman pecadores. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, fíjate bien, que nos han querido indilgar algunas cosas que no son pecados, pero que ellos dicen que son pecados, fíjate bien, pero Dios dice que ya no lo son. Y entonces cuando yo digo eso, lo primero que dicen es que yo estoy haciendo apología del pecado, o sea que soy defensor del pecado. ¿Por qué? Porque ellos dicen que hay cosas que son pecado y que la Biblia dice que no lo son, o que Dios dice que ya no lo es. Antes lo fueron, pero ahora ya no. ¿Por qué decimos antes? Porque son parte de la ley, y ahora la ley ya no te la pueden aplicar a ti, y eso lo dice Dios. Entonces, ¿qué dice Gálatas capítulo 3 versos 10 al 11? Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Oye bien, y te lo estoy diciendo con todas las letras para que tú puedas discernir esto, y yo espero que tú lo estés leyendo en tu Biblia. Y dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, ellos se quieren justificar por sus propios, que los veamos muy espirituales, muy santos, muy puritanos, muy religiosos, fíjate bien, y entonces el mérito se lo quieren llevar ellos, de que ellos están bien portaditos y que por su buen comportamiento van a agradar a Dios. Y entonces
aquí está bien claro, que dice que nadie puede ser justificado por las obras de la ley, y que aquellos que están esperando hacer eso, ya Dios los considera como malditos, porque están bajo maldición. ¿Por qué? Porque con una cosita, fíjate bien, pero si alguien infringe uno, y los infringe todos, y entonces queda convicto de todo, como que si hubiera violado toda la ley. En Gálatas capítulo 5, verso 4 y 9 dice que de Cristo os desligasteis. Oye bien, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Un poco de levadura leuda toda la masa. Tremendo esto, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí es que aquellos que insisten, fíjate bien, en querer justificarse por las obras de la ley, dicen que se han desligado de Cristo. Así, se han desligado de Cristo y que de la gracia han caído. Entonces muchos piensan que aquellos que han caído de la gracia son los que se han regresado al mundo. No, aquellos que se han caído de la gracia están dentro de la misma iglesia cristiana, pero están practicando la ley, o están queriendo practicar los principios de la ley, o están queriendo sacar versículos de la ley y traerlos a la iglesia. Pero Pablo, fíjate bien que está hablando aquí, él tiene bien clara la revelación del evangelio de la gracia, y dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que no podemos meter, pero ni siquiera un decreto, un estatuto, un mandamiento, nada de la ley debe de contaminar el nuevo pacto. Y esto es lo que muchos no entienden. Todavía tienen un velo, todavía no tienen clara la revelación esta, y fíjate que están igual como los apóstoles de aquel tiempo, que creían que debían de guardar la ley y seguir creyendo en el Señor Jesucristo. Pero si tú investigas bien, porque lo que yo te voy a decir ahorita no está en la Biblia, pero está en el registro de la historia del hombre. En el año después de Cristo, más o menos unos 35 años después de la muerte del Señor Jesucristo, fíjate bien, el general Tito llegó a Jerusalén y destruyó el templo donde se practicaba la ley de Moisés. No dejó piedra sobre piedra. Oye bien, lo destruyó todo. Fíjate bien, pues, ahí estaba aquella iglesia practicando la ley en ese templo. Y una de las cosas que la ley dice es que no se puede practicar la ley si no se tiene templo. Fíjate bien, aquí lo que vemos es que Dios mismo le estaba hablando a aquella iglesia de que ya no debían de practicar la ley. Pero como siguieron ellos, fíjate bien, con esa necesidad, tuvo Dios que enviar a alguien para que destruyera el templo ese. Fíjate bien. Y entonces nos damos cuenta ahí que la ley, aunque quisieran, fíjate bien, aunque quisieran, ya no la pueden cumplir. ¿Por qué? Porque no existe más el templo. Y para poderla practicar, para poderla cumplir a cabalidad, se necesita templo y no hay. Y eso, pues de alguna forma, pues Dios lo permitió. Entonces, nosotros también tenemos bien claro que Pablo tenía bien claro de que la ley no podía habitar con la gracia en la misma iglesia cristiana. Que la ley era como el agua, o sea, es como querer juntar el agua con el aceite. Pero hoy la iglesia cristiana tiene, fíjate bien, tiene la capacidad de agarrar los dos pactos y las dos leyes, mezclarlas y practicarlas juntas. Así es. Y han sacado, como yo te dije, muchas prohibiciones de la ley. Y yo ya te ofrecí no sé cuántas veces, ¿verdad?, que te voy a sacar un listado de todo lo que se está practicando en la ley, en la iglesia, y que se está prohibiendo en la iglesia y que se está declarando como pecado cuando no lo es. Fíjate bien.
Pero te voy a adelantar algo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿de dónde sacan la prohibición las iglesias, por ejemplo, que las mujeres usen pantalón? Ya ahorita van a reventar un montón por ahí, ¿verdad? ¿En dónde está esa prohibición que las mujeres usen pantalón? Porque en muchas congregaciones cristianas les prohíben a las mujeres usar pantalón. ¿En dónde está la ley? ¿En dónde está la prohibición de que a las mujeres les prohíben usar aretes o pintarse, maquillarse, usar tacones o que se corten el pelo? En la ley están todas esas, las están metiendo dentro, y hay muchas cosas más, cosas que tienen que ver con atavíos, con su forma de vestir, y mira, son un montón de cosas que ahorita no es el punto. Por eso es de que no quiero tocar ahorita eso, porque ahorita estoy estableciendo otra cosa, pero solo para que tú tengas idea. La iglesia de hoy ha tenido la capacidad de ¿qué? De hacer un mix, pero Pablo tenía la revelación completa. Y entonces, si tú vas a Gálatas capítulo 4, versos 30 y 31, dice esto, de parte de Dios. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que nosotros somos hijos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Aquí, ¿qué es lo que estaba diciendo Pablo? Porque yo ya enseñé una vez sobre el tema y tú lo vas a encontrar como una madre en común. Fíjate bien. Y Pablo decía ahí que Abraham tenía dos mujeres. Tenía a Agar, la esclava egipcia, fíjate bien, y tenía a Sara, su verdadera esposa. Y dice que él tuvo un hijo con Agar. Agar representa al monte Sinaí, que representa la ley. Y Sara representa a la gracia, monte Sión. Y entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Que el hijo de la esclava no va a heredar juntamente con el hijo de la libre. Y entonces dice, saca a la esclava con su hijo del campamento o de la tienda, porque no va a heredar juntamente con la libre. Y dice él, nosotros no somos hijos de la esclava, sino que somos hijos de la libre. Él tenía bien claro cómo la ley de Moisés no tenía cabida en la iglesia. Él tenía bien claro cómo nosotros no podemos venir y permitir que la levadura leude toda la masa. Y ya voy a ir concluyendo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 6 en adelante, dice, oye bien esto, porque aquí esto te va a dejar más claro cómo Pablo tiene la revelación completa. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, refiriéndose a la ley de Moisés, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de la muerte grabado con letras en piedras de fuego fue con gloria, refiriéndose a lo que se dio en el monte Sinaí, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, fíjate bien, ahorita ya lo está llamando, ya lo llamó ministerio de muerte, ahorita lo llaman ministerio de condenación a la ley de Moisés, porque dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, que es el nuevo pacto. Porque aún fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece, hablando del antiguo pacto, tuvo gloria, mucho más gloriosa será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista
en el fin de aquello que había de ser abolido. Mira, hermano. Pablo sabía exactamente que la ley tenía un fin, que era temporal, y que había una diferencia entre los dos pactos y que no los podíamos mezclar, y que no había cabida la ley de Moisés dentro de la iglesia. Sin embargo, la iglesia de hoy para hacer un mix, para hacer un licuado de los dos y poder practicar lo que los dos pactos dicen. ¿Por qué? Porque no están informados, hay mucha ignorancia, pero también te voy a decir algo, que hay muchos que sí conocen esto, sí saben que no deben de ser mezclados, pero promueven esto, lo predican y lo enseñan por 2 o 3 razones bien importantes. Estos saben que la ley de Moisés es muy útil para sacarle el dinero a la gente, así como lo es, con todas sus letras. La ley de Moisés es muy útil para tener control y dominio de la gente. La ley de Moisés es muy útil para enseñorearse y gobernar a la gente. La ley de Moisés es muy útil si tú quieres ser el principal ahí. Pero la gracia, oye bien, a los pastores, a los líderes, nos pone a todos por igual. ¿Por qué? Porque en la ley solamente los principales eran los ungidos y había una entre el clero y el pueblo. En el nuevo pacto ya no. En el nuevo pacto toditos somos los ungidos, todos. Y es el menor. Así como los principios cambiaron. Pero cuando alguien introduce la ley a la iglesia, entonces tú miras a gente empoderada. Y entonces la ley es muy útil, fíjate bien, para los que se quieren aprovechar de la iglesia. Y por eso es que es tan popular y es tan conveniente introducirla dentro de la iglesia. Y por eso es que son pocos los pastores que tienen el valor de negarse a sí mismo estas ventajas o estos privilegios, eliminar esto voluntariamente. Fíjate bien, ¿para qué? Para ponerse al mismo nivel o más abajo aún que el resto. Y esa es la diferencia entre el ministerio de la gracia y el ministerio de la condenación. Y por eso es que este no es muy popular, fíjate bien. ¿Por qué? Porque quita privilegios y nos pone a todos por igual. Pero quiero ir concluyendo porque ya va a ser tiempo. Entonces, se puede decir que desde el principio a la iglesia de Cristo se le ha querido poner un yugo o se le ha querido aplicar una ley que no se nos debe de aplicar, porque yo ya te expliqué que nosotros estamos muertos, así, estamos muertos juntamente con Cristo, estoy crucificado, y si estoy muerto, la ley ya no me puede perseguir. Hablando de la ley de Moisés, la ley ya no me la pueden aplicar. Entonces, en Hechos capítulo 15, verso 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, estos son cristianos, fíjate bien, son cristianos, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Qué te parece a ti? Los primeros judíos, fariseos, que guardaban la ley, estaban exigiendo que los gentiles, que no eran judíos, que fueran creyendo, se tenían que circuncidar y obligarles así, obligarlos a que guarden la ley de Moisés si quieren ser verdaderamente cristianos. Esa es la revelación que tenían en ese tiempo, es una revelación limitada y es lo mismo que está funcionando hoy en la iglesia. Aquí tenemos a iluminado, fíjate bien, un poco iluminado, porque la revelación va en aumento y ve cómo lo está viendo Pedro ahora. Fíjate bien, ¿qué es lo que dice Pedro ahora? Dice en el libro de Hechos 15:10, dice: ahora pues,
¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Refiriéndose a la ley. Aquí ya Pedro ya tiene una claridad de que no se nos debe de imponer ese yugo conocido como la ley de Moisés. Pero también llegaron ahí, fíjate bien, y tuvieron una revelación que vino directamente de Dios, fíjate bien, directamente de Dios, que los gentiles no tenían que guardar la ley de Moisés. En Hechos 15, versos 28 y 29 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Esta fue la carta que le enviaron los judíos a las iglesias gentiles, fíjate bien, en donde ellos llegaron a la conclusión por el Espíritu Santo que no debían de guardar la ley. Pero como que esta situación tampoco no la ha entendido la iglesia actual. Y entonces nosotros ahora podemos llegar a una conclusión en base a lo que dice la palabra de Dios, que nosotros somos justificados por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Dice Romanos 3:28: concluimos pues que es justificado por fe sin las obras de la ley. Por favor, lee esto en tu Biblia, te lo voy a repetir. Concluimos pues, o sea, ya después de que se hizo una evaluación de todo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley de Moisés. Pablo tenía la revelación completa de eso. Y en Romanos capítulo 7, verso 4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley de Moisés mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mira, aquí nuevamente dice que estamos muertos a la ley con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo murió y nosotros morimos con Él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso es que como estamos muertos, no nos pueden aplicar la ley. En Gálatas capítulo 2, verso 19 dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Aquí nuevamente Pablo nos está diciendo de que nosotros hemos muerto a la ley, pero también nosotros tenemos que comprender que si ahora estamos muertos para la ley, ahora nosotros estamos vivos, fíjate bien, para Dios, pero estamos bajo un nuevo régimen. Ese régimen es el régimen de la gracia. Por eso es que nosotros decimos que ahora como iglesia ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Si tú vas ahí a Romanos capítulo 6, verso 14, ahorita voy a concluir, solo te leo esto rápidamente, ya vamos a concluir. Dice Romanos capítulo 6, verso 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso quiere decir que nos sacaron de un lado, pero ahora nosotros tenemos obviamente el gobierno de Dios. O sea, nosotros no estamos sin ley. O sea, está la ley de Moisés y está la ley de Cristo, la ley del nuevo pacto. Fíjate bien, nosotros no estamos sin rienda, no. Nosotros tenemos que seguir ciertos principios del nuevo pacto, como la santificación. Y en Romanos capítulo 7, verso 6 dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetas, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Ciertamente ya no nos pueden aplicar la ley, pero eso quiere decir de que nosotros ahora estamos bajo otro régimen de gracia y ahí debemos de servir. Pero este régimen es un régimen de libertad, es el régimen del Espíritu, es el régimen de vida, no es el régimen de la muerte. Y dice en Gálatas
5, verso 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La pregunta es, ¿tú eres guiado por el Espíritu Santo o eres guiado por la ley? Bueno, si tu respuesta es, yo estoy guiado por el Espíritu Santo, aquí Gálatas 5:18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Mira, Pablo tenía bien completa la revelación. En Gálatas 2:21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esa revelación no la tenían los apóstoles de la primera iglesia. Esa revelación todavía no estaba completada, se completó con Pablo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que dice ahí? Dice: no desecho la gracia de Dios. Fíjate bien, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y en Romanos capítulo 8, verso 2, Pablo dice nuevamente: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y con esto quiero concluir. Y este es uno de los versículos que nosotros debemos de comprender bien. Dice en Hebreos capítulo 7, verso 12, dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Bueno, el sacerdocio ya cambió. Ahora es según, antes era según el orden de Aarón. Hay un cambio de sacerdocio, entonces hay un cambio de ley. Ya no es la ley de Moisés, hoy es la ley de Cristo, la ley del nuevo pacto. Y por último, Romanos 10:4: porque el fin de la ley de Moisés es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Bueno, y ahí tú ya puedes darte cuenta cómo está bien explicado, de dónde vino toda la confusión, por qué hoy la iglesia está tan contaminada, por qué está tan confundida, practicando cosas o vistiéndose o poniéndose cosas, fíjate bien, poniéndose cosas, usando cosas que son parte de la ley, pero que no se iglesia de Cristo. Si tú eres la iglesia de Cristo, no te pueden aplicar la ley porque estás muerto en Cristo Jesús. Y con esto quiero concluir. Quiero orar por aquellos que quizás todavía no han tenido ese encuentro personal con su Señor. Quiero orar, quiero bendecir sus vidas. Y si hay alguien que se ha apartado, pero hoy quiere reconciliarse, pues también puede repetir esta oración conmigo. Oremos. Amante Padre, en esta hora vengo ante tu presencia, ante tu altar, a recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo declaro ahora que tú pones tu Espíritu Santo en mí, que mi nombre está inscrito en el libro de la vida, y te pido perdón por todos mis pecados. Gracias, maravilloso Señor, te alabamos y te bendecimos.